Webinar sobre reestructuración de empresa gracias a la nueva ley concursal del año pasado. Sobre todo agradeceros estar aquí y os quería introducir que Clearfield es una firma de Corporate Finance internacional, base Suiza, en 30 países, 5 continentes y 400 profesionales en Corporate. Yo soy Luis Victory, Operating Partner en Clearfield Internacional, el fundador de Victory Turnaround, en la cual tenemos una larga experiencia desde 1992 en reestructuración y operativa de Special Situations. El formato del evento será de unos 30 minutos, cuyo ponente es mi amigo Agustí Bou, abogado de la firma BDO, un primer spa de la especialidad, que tiene más de 30 años de experiencia como asesor en procesos concursales y reestructuraciones. Es uno de los abogados más reconocidos de España en el ámbito concursal y un magnífico docente. Si sobran unos minutos al terminar la exposición, hablaremos, daremos pie a una serie de preguntas. Y el objetivo de este seminario es que el empresario entienda, en caso de baja rentabilidad o de special situation, como identificamos estas operativas, cómo ha de actuar, con quién ha de actuar, con quién se ha de asesorar antes de tener que presentar un concurso. Es una situación más compleja y menos controlada, donde el empresario suele perder el control. Muchas gracias y doy paso a Agustí Bou. Antes que nada, agradecer a Clearfield la invitación para poder dar esta presentación. En segundo lugar, entiendo que se está viendo la presentación en estos momentos en imagen. Luego, agradecer a Luis sus amables palabras, como siempre. Y bueno, ya sin más preámbulo, como tenemos poco tiempo, voy a entrar en lo que es el objeto de la ponencia. ¿No? Básicamente, bueno, tal como dice el título, lo que me gustaría es dar una pincelada con el tiempo que tenemos sobre los cambios que se han producido recientemente, y ya casi no tan recientemente, porque fueron en septiembre de 2022, en la ley concursal, pues de qué manera pueden afectar a lo que es el entorno de lo que antes, o lo que conocemos como el derecho concursal, ¿no? Me voy a centrar básicamente en unos breves antecedentes de dónde venimos y a dónde hemos llegado. Luego una explicación somera, no para juristas, de lo que son los planes de reestructuración, que posiblemente la mayoría de ustedes han podido hablar de ellos porque es algo que está bastante activo y caliente en prensa y en distintas noticias. Luego también quiero dedicar tiempo a hasta qué punto pues, los planes de inversión pueden ser un elemento de inversión, tanto desde la perspectiva de los inversores como desde la perspectiva de los propios empresarios. Luego, no hay nada mejor, yo creo que a veces aquello que dicen con una imagen vale más que 1000 palabras. Creo que para entender lo que se puede hacer con un plan de reestructuración, quiero poner varios ejemplos de casos que ha habido, que han sido conocidos, algunos pues son incluso muy, muy famosos, para que se vea lo que se puede hacer, ¿no? Y por último, si tengo tiempo, daré una breve reseña de lo que la ley concursal ofrece, aparte de lo que es puramente los planes de reestructuración, como herramientas dentro de lo que es la reestructuración empresarial. Sin más preámbulo, yo me gustaría empezar con una pequeña reflexión quizá más filosófica y jurídica, y es que a lo largo de los años, y desde que yo empecé ya a ejercer hace unos cuantos años, y luego con la reforma que se produjo de la ley en 2003, hemos ido evolucionando de lo que se entendía como un derecho de insolvencias, en el cual realmente lo que se centraba es: esta compañía no va bien, esta compañía ha caído, yo como acreedor cuánto puedo recuperar, evidentemente los trabajadores cuánta indemnización puedo conseguir, y digamos la empresa estaba condenada a desaparecer, y como operador jurídico, con el impacto que esto podía tener en la economía. Eso, y no solo desde la perspectiva española, sino como una perspectiva, yo diría, global, y en nuestro caso, dentro de un entorno europeo, pues nos ha llevado hacia un marco en el que lo que estamos cada vez más enfocados es en un derecho de reestructuraciones, en un derecho donde se intenta anticipar las situaciones de crisis para la supervivencia de las empresas, entendiendo
que esta supervivencia es buena para la propia actividad económica y, evidentemente, sin olvidar nunca que en un procedimiento concursal hay unos principales afectados que se llaman acreedores, pero también pensando que posiblemente para el interés de todos es mejor una empresa que continúa de una manera u otra que no una empresa que simplemente va a liquidarse. Yo recuerdo una frase que una vez me dijo un cliente en un plan de reestructuración que él estaba afectado por el mismo, que me dijo, mira, a mí lo que me preocupa no es solo lo que he perdido, que esto ya lo asumo, sino además perder el cliente, porque eso tiene un impacto mucho más relevante en lo que es mi cuenta de resultados. No diría que la ley se enfoca en esto, pero sí que la mentalidad de la gente, de los distintos operadores en el mundo de las reestructuraciones hoy en día ha cambiado radicalmente, pensando más o yendo más allá de lo que sería simplemente cuánto puedo recuperar. En nuestro caso estamos hablando de un marco paneuropeo, o sea, estamos bajo una ley española al final, que es la nueva ley concursal, pero esa bien proviene de directivas comunitarias, que además son directivas activas. Hemos implementado la última hace apenas un año y algunos meses, y ya está encima de la mesa otro nuevo proyecto de directiva con distintos cambios y demás que también van a ir afectando, ¿no? Eso, al estar en un marco europeo, y lo voy solo a comentar porque no estamos en un foro jurídico, eso puede dar lugar también a un forum shopping, que se llama en el argot jurídico. ¿Eso qué quiere decir? Que al final grupos que tengan intereses en más de una jurisdicción, en un momento dado pueden considerar, a veces de forma correcta, a veces de forma espuria, porque todo ocurre, que su centro principal de intereses está en una determinada jurisdicción, sea la española o sea de otro país de la Unión Europea, y con eso presentar su propuesta de reestructuración en ese país pensando que esta jurisdicción le va a resultar más ventajosa. Y por un principio de, digamos, de confianza mutua entre los jueces europeos, pues aquella reestructuración, salvo que sea algo muy burdo y se pudiera, que alguien lo cuestionara y demás, pero en principio esa reestructuración podría ir o iría adelante, con lo cual incluso como afectados por un procedimiento de reestructuración nos podemos encontrar con la sorpresa que una empresa europea nos la están reestructurando en una jurisdicción distinta. Como ya he dicho antes, la idea es la supervivencia del negocio. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la forma en que los distintos stakeholders o operadores juegan en las reestructuraciones es muy distinto de lo que veníamos acostumbrados en el antiguo marco concursal. En el antiguo marco concursal podríamos decir que había una relación prácticamente unidireccional. Había un empresario que tenía problemas. En base a estos problemas, él tomaba todas las decisiones. Estas decisiones las intentaba imponer con mayor o menor éxito a sus acreedores, pues se vía un convenio o con el planteamiento que fuera, con esquemas muy rígidos que siempre estaban regulados por un procedimiento concursal, con una intervención de administradores concursales, procedimientos costosos, largos y que al final normalmente terminaban con la liquidación de la empresa. En estos momentos esto ha cambiado. O sea, obviamente estamos hablando siempre de un debate de acreedores y deudores, pero cómo pueden tomar parte cada uno de ellos en este juego ha cambiado radicalmente. O sea, los acreedores que hasta ahora tenían un papel, podríamos decir, pasivo, que todo lo que podían hacer eran ir a una junta a votar y decir sí, no, y ya está, realmente ahora pueden tener papeles muy activos y es algo que no solo los propios acreedores, sino los empresarios tienen que tener muy en cuenta porque si no se pueden llevar alguna sorpresa, como luego en alguno de los ejemplos comentaré. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, con la llegada de los nuevos planes de reestructuración, que realmente el primer sujeto que se identifican los mismos es la empresa. Estamos hablando de la empresa con todos sus operadores que hay y estamos hablando de un procedimiento extrajudicial. O sea, los procedimientos de reestructuración parten de un principio de intervención mínima, que luego comentaremos cuando se produce, que es en el momento de que pueda haber una homologación, pero por el resto es un procedimiento que van a estar los operadores discutiendo fuera del juzgado, con reglas, por supuesto, puestas por una ley, pero fuera del juzgado. Y por primera vez nos encontramos con que cuando hablamos de una situación, podríamos decir, de insolvencia, no solo vamos a hablar de qué me deben, cómo me lo pagan, cuánto me quitan sobre lo que me deben, sino que vamos a hablar de cómo reorganizamos la empresa entera. O sea, el contenido de los planes de reestructuración es un contenido flexible.
Y yendo al detalle de lo que sería este contenido, yo primero querría destacar un elemento, y eso lo diría, esto lo querría destacar en base a la experiencia que hemos tenido durante todo el tiempo que lleva aplicada la ley. Y el primero es que, aunque haya una flexibilidad, aunque se puedan proponer cosas, un elemento fundamental, si se quiere que una reestructuración tenga éxito, es la negociación. Hay que negociar. De aquellas situaciones en las que habíamos vivido hasta ahora, en las que quizá llegábamos con cosas muy impuestas y las sometíamos y se aprobaban o no, yo creo que está ya bastante pasada. Cada vez más todos los operadores que están afectados por reestructuraciones son conscientes de que esto es un elemento fundamental, porque esto puede evitar posibles litigiosidades futuras y posibles sorpresas de planes que primero parece ser que se imponen y luego al final pues, nos encontramos con que en su revisión posterior judicial, que la hay, pues estos planes sean revocados, con lo cual pues no habremos conseguido el fin que queríamos. A estos aspectos, digamos, a estos efectos, nos encontramos con dos tipos de planes, los consensuales y los no consensuales. Consensuales son aquellos en los que conseguimos las mayorías para aprobarlos y los no consensuales son los que se terminan imponiendo con los mecanismos que comentaré más adelante, pero que al final no son aceptados por la mayoría y que por tanto son aquellos que pueden dar lugar a una litigiosidad posterior y a que bueno, pues un tribunal en un momento dado decida que el plan que hemos propuesto y que hemos impuesto, pues al final es un plan que no cumple con los requisitos legales. ¿Qué podemos hacer con un plan que antes no podíamos? Pues bueno, actualmente podemos no solo hacer propuestas de pasivo, propuestas de quitas, de esperas, lo que proceda, sino que también incluso podemos hacer propuestas de modificación del activo. ¿Qué se entiende por modificación del activo? Pues básicamente podemos estar hablando, que está en esta diapositiva, pues podemos estar hablando desde modificar contratos, resolver contratos, eh, podemos incluso pues hacer ventas de parte de determinadas unidades de negocios, etcétera. Incluso podemos hacer propuestas de cambio en los fondos propios, con o sin el consentimiento de los socios, que lo comentaré más adelante. Podemos hacer cambios de todo tipo, excepto laborales. Cambios laborales no los podemos imponer en un procedimiento de reestructuración. El derecho laboral tiene sus propias normas y lo que nosotros si queremos hacer en un cambio laboral nos vamos a tener que ir a un ERE que podemos vincular en mayor o menor medida el éxito del plan a que se apruebe este ERE o lo que sea, pero no podemos imponer a los trabajadores que en una regla de mayorías de una reestructuración modificaciones en sus condiciones de trabajo, ¿no? Aquí, aunque no esté puesto en la diapositiva, también hay que tener en cuenta que las administraciones públicas tienen un régimen especial en todo lo que hace, o los secretarios de derecho público tienen un régimen especial en todo lo que hace referencia a su tratamiento en los planes de reestructuración. No son un acreedor como cualquier otro, sino que tienen sus propias. Entonces, los planes también nos permiten vender unidades productivas y empresas en funcionamiento. E incluso la ley dice que se puede vender, o sea, que el plan puede servir para vender todo o parte de la empresa, lo cual lleva al interrogante a veces de pensar si caben o no caben los planes liquidatorios. O sea, si un plan de liquidación podría ser un elemento para liquidar ordenadamente la empresa. En el momento en que vemos que no nos llega, ya no vamos a continuar y vemos que no tenemos capacidad para pagar el 100% de nuestras deudas, pues decir, oye, pues yo presento una propuesta de liquidación en la que digo que voy a vender esto y con esto voy a pagar hasta aquí y esto lo hago a través de un plan de reestructuración. Aquí solo lo apunto, en mi opinión personal es que sí que caben, pero cuando voy preguntando a otros compañeros, a expertos, a jueces, las opiniones son muy diversas, pero yo creo que es algo a evaluar y ha habido algún plan que se ha presentado con estas características y que, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Y finalmente, el plan de reestructuración también nos sirve pues, para todo el tema de la entrada de financiación interina o nueva financiación en la empresa, aunque en mi opinión ahí poco vamos a avanzar, ya que las normas de protección que da la ley concursal a la financiación interina que se aporte o a la nueva financiación que se pudiera dar en el marco del plan de reestructuración, pues digamos que es manifiestamente mejorable, porque bueno, en el caso de la financiación interina, teniendo en cuenta que solo va a estar protegida si se aprueba el plan, pues quien la dé va a estar en un interrogante importante. Y en el caso de la nueva financiación,
esa protección solo va, en caso de concursos posteriores, alcanza solo al 50% de la que se ha dado. El otro 50% quedará como crédito con privilegio dentro del concurso, pero no va a tener una protección, digamos, como la otra mitad. ¿Qué es importante conocer respecto a los planes de reestructuración para mí como elemento fundamental? Es que los planes de reestructuración se basan en formación de clases de acreedores. Hasta ahora este concepto no lo teníamos en nuestro derecho, es un concepto que viene del mundo anglosajón y realmente es donde podemos decir que la creatividad ha sido lo más alta posible. La ley establece solo unas guías muy básicas. Dice que las clases de acreedores tienen que respetar los rangos concursales, o sea, acreedores ordinarios, subordinados y privilegiados. En principio no podemos mezclar acreedores de distintos rangos. No, en principio no podemos mezclar acreedores de distintos rangos en una misma clase. Y luego las clases se tienen que agrupar por intereses comunes. La ley también hace una precisión de algunas clases concretas cuando habla de los créditos con privilegio especial. También hay una clase específica que habla la ley, que es la clase de pequeñas y medianas empresas. Y ahí, pues de nuevo, hay un término que está un poco en la nebulosa porque hay debates sobre qué se entiende por pequeña y mediana empresa. Hay quien entiende que es la del Plan General de Contabilidad. Hay quien entiende que es la que se hace referencia en otro apartado que no es este de la propia ley concursal. Y, en mi opinión, y que es compartida por más gente, el concepto de PYME es el concepto de la Unión Europea. Por tanto, diríamos que en España, dentro del concepto de lo que es PYME, dentro de los reglamentos europeos, alcanza no solo a las pymes como nosotros las entendemos, sino a muchas de las medianas empresas que tenemos en España. En todo caso, ahí sí que es un punto fundamental si el plan quiere se quiere que salga para adelante, porque nos podemos encontrar, es el punto en el que nos podemos encontrar más impugnaciones por formaciones artificiosas de clases. ¿Por qué formar por ejemplo, por qué formar clases artificiosamente? Porque los planes de reestructuración se aprueban por mayoría de clases, o sea, se aprueban por dos mayorías. Una es la mayoría dentro de cada clase. Dentro de cada clase, para que un plan se entienda aprobado, tienen que votar a favor la mayoría de los que están en esta clase. Aquí he puesto las mayorías como tienen que ser. En el caso de acreedores privilegiados, o la clase de acreedores privilegiados, tienen que votar a favor 3/4 partes de los mismos. En el caso de ordinarios o subordinarios, 2/3. Y cuando hay pactos de sindicación, pues son las mayorías pactadas para el específico pacto de sindicación. Que también, como he dicho antes, las reestructuraciones pueden ser impuestas a los socios, o sea, pueden ser propuestas e impuestas. Se proponen, si los socios las tienen que aprobar, cuando se da ahí el debate en los socios se las aprueban, las normas son las puras normas de derecho societario para las mayorías. Pero si los socios no aprobaran un cambio en la propia estructura del capital de la sociedad y el plan se aprobara y la impusiera, a los socios se les puede imponer esta modificación. Y recientemente ha pasado, luego lo comentaré, pero es un tema bastante sonado, pero efectivamente ha pasado. Se ha desapoderado, o sea, los socios han perdido el control o han perdido el 100% del capital como consecuencia de la aplicación de un plan de reestructuración. ¿Cómo se arrastra? Como he dicho antes, teniendo mayoría en todas las clases, y si eso no se consiguiera, hay un artículo que es un artículo que está dando a correr ríos de tinta, que es el artículo 639 de la ley concursal, en el cual pues, se puede producir un arrastre de clases, aún no teniendo mayoría, si una de las clases que arrastra es acreedores privilegiados, y otra si hay una clase que en el argot anglosajón se dice into the money, que es una clase que está en el dinero, que eso quiere decir una clase que siempre pueda recibir más si la empresa continúa que en un escenario de liquidación. Esto se determina con un informe de un experto independiente, pero el resultado es que en estos momentos nos estamos encontrando con muchas situaciones en las que se están imponiendo planes por estas vías. Hay en estos momentos mucha litigiosidad en algunas audiencias respecto al tema y vamos a ver cómo termina.
pero realmente diría que es un tema bastante candente y es un tema a tener muy en cuenta, porque realmente, incluso como acreedores, nos podemos encontrar que, aun estando la mayoría de los acreedores en contra de que se apruebe un plan, si hay una minoría que es capaz de acreditar que ellos van a cobrar más con el mantenimiento de la empresa en continuidad, pues pueden forzar esta continuidad. Aquí no me voy a extender muy poco, lo he comentado antes, los planes en principio son extrajudiciales. Nosotros, ¿cuándo necesitamos homologar un plan? Cuando queremos protegernos en determinados supuestos o en escenarios en que la ley nos lo dice. O sea, si nosotros tenemos acreedores disidentes, para poderles imponer el plan, ese plan tiene que estar homologado judicialmente. Lo mismo ocurre con los socios. Si los socios no han aprobado el plan, para podérselo imponer, necesitamos al final una resolución judicial que así lo acuerde y que se lo imponga. Lo mismo si queremos resolver contratos en interés de la reestructuración. Y aquí hay un punto que a mí me llama la atención, porque la ley habla de resolución de contratos y no habla de modificación. Pero yo entiendo que aquí tenemos que entender que tanto la resolución como la modificación de contratos es posible y que si la queremos tener protegida, tenemos que solicitar la homologación. Asimismo, si ofrecemos o si proponemos financiación interina o nueva financiación para que la misma tenga los beneficios que he comentado antes, necesariamente tenemos que pedir la homologación. Y por último, y posiblemente es la más importante, si nosotros hemos conseguido aprobar un plan de reestructuración con mayoría de clases y en el que hayan votado por lo menos el 51% de los acreedores a favor, si queremos estar protegidos en un hipotético concurso futuro, si la reestructuración fallara, frente a acciones rescisorias dentro del concurso posterior, tenemos que haber pedido antes la homologación judicial. Entonces, desde la perspectiva de los inversores, ¿por qué creo que el plan es interesante si nosotros queremos comprar una empresa o tomar una participación en la misma? Obviamente siempre va a ser un procedimiento, podríamos decir, que en términos de precio y de asunción de responsabilidades va a tener un coste más alto que no el de ir a una compra de unidad productiva. Pero yo creo que si lo que realmente tenemos enfrente es una empresa con dificultades, digamos, temporales, pero que realmente tenemos claro el futuro, y plantearse una entrada mediante un plan de reestructuración creo que tiene algunos elementos atractivos. El primero, que quizá puede ser un poco egoísta, es que en un plan de reestructuración no estamos en una fase de concurrencia o de competencia, como estaríamos en un supuesto de compras de unidades productivas. Aquí hay un proponente del plan, que en este caso, si fuera para plantear una entrada en capital, pues posiblemente sería el propio deudor, aunque también puede ocurrir que sea por parte de los acreedores, pero sería en principio el propio deudor. El precio es un precio que se determinaría, o el valor de la empresa para esa entrada es un elemento negocial entre las partes, con lo cual no estamos ante unas incertidumbres de una subasta y al final si alguien se va a quedar en el negocio de forma oportunista por muy poco dinero. Y el tercero, y también muy importante, es que al no entrar en un procedimiento concursal como tal, todos los riesgos reputacionales que se derivan de los concursos y, por tanto, de la caída de negocio, etcétera, pues todos estos los evitamos. ¿Qué inconvenientes tienen? Pues el primero de ellos es que al no estar bajo un amparo de la ley concursal, estamos prácticamente en lo que sería un esquema de un M&A. Aquí hay una sucesión de empresa, más que nada hay una sucesión de empresa porque la empresa no cambia, o sea, continúa. Entra un inversor que, ya digo, adquiere el 100% o entra con una posición mayoritaria, minoritaria con la que acuerden el capital, pero todo lo que en un concurso siempre se deja atrás, que son los pasivos, aquí no ocurre. Por tanto, la vamos a tener que trabajar como si estuviéramos ante un M&A, haciendo los due diligence correspondientes, las reps, las warranties, todo lo que normalmente vamos a pedir en un procedimiento de M&A, aunque luego todo esto lo vayamos a someter a un juzgado. Un elemento muy importante en este caso son las cláusulas de cambio de control. Habrá que estar muy atentas a ellas porque si se produce un cambio de control nos podemos encontrar con que determinados contratos o incluso financiaciones o otros aspectos, pues que por el mero hecho de que se ha cambiado el control de la sociedad, pues nos invoquen la extinción de contratos que nos afecten seriamente a la viabilidad
del negocio que estamos contando. Y de nuevo, pues hay que tener en cuenta que en una entrada de este tipo hay claramente una sucesión de empresa a efectos laborales del 100% del riesgo laboral que pueda tener esta empresa, a diferencia de lo que ocurre en una compra de unidad productiva, que la misma la circunscribimos exclusivamente a aquellos trabajadores que vayamos a ser. ¿Qué riesgos tiene para el empresario los planes de reestructuración? Aquí sí me gustaría destacar, y quizá empezaré por el último, es que los planes de reestructuración nos obligan a anticiparnos como empresario a las situaciones que tengamos de crisis, especialmente si estamos dentro de empresas que tengan una viabilidad o que puedan tener un atractivo. ¿Por qué? Pues porque los planes de reestructuración no solo los puede presentar el empresario, también los pueden presentar los acreedores. Por tanto, nosotros nos podemos encontrar con que nuestros acreedores decidan presentarnos un plan y hasta el momento, y hay en estos momentos debates en los juzgados sobre esto, el primer plan que se presenta, pero no, mejor dicho, que se homologa, es el plan que gana. O sea, nosotros no podemos decir, hoy nos han presentado un plan, pues ahora voy a seguir a presentar yo mi plan competitivo y voy a buscar mis adhesiones para mi plan. O sea, hay un plan que está corriendo digamos, por el juzgado y hasta que este plan no pueda ser desestimado, no vamos a poder presentar con otro. Con lo cual, nos vamos a encontrar pues, con que nosotros nos hemos quedado sin la capacidad para decidir sobre nuestra propia empresa y además con un agravante importante, y es que hoy en día hay un mercado muy activo, que es el de los non-performing loans. Como todos sabemos, la banca, en cuanto tiene créditos que son de dudoso cobro, hoy en día pues lo que hace es que los paquetiza, los vende, y un buen día nos encontramos que la deuda que nosotros estábamos impagando, sobre todo de acreedores financieros, pues en lugar de tenerla el banco con el que habíamos trabajado toda la vida, pues la tiene un fondo eh, pues especializado en este tipo de deudas. Le podemos llamar buitre, le podemos llamar como queramos, pero al final tenemos un acreedor que igual tiene una mayoría de la deuda y que por tanto nos puede poner un plan encima de la mesa sin que nosotros seamos capaces de hacer nada para evitarlo. Y en ese caso, pues yo diría que normalmente ha habido siempre una tradición por parte del empresariado de querer conservar siempre el negocio, de ser muy proactivo en esa conservación, pero que dentro de la voluntad de querer salvar el negocio, pues se puede encontrar con que alguien se le anticipa y en lugar de hacer su reestructuración, le hacen a él la reestructuración que otros quieren. Por tanto, más que nunca, ahora es importante asesorarse en tiempo si uno ve que puede estar en dificultades y anticiparse a cualquier escenario posible. Y como he dicho al principio, lo mejor que se puede hacer cuando uno se encuentra así es empezar a negociar lo antes posible con los acreedores para evitar precisamente estas sorpresas de esa. Por último, me gustaría comentar, porque ya estamos cerca del tiempo, me han dicho que tenía algunos casos relevantes que se han producido y que nos dan ejemplos de la distinta casuística que en estos momentos nos estamos encontrando. Muchos de estos casos todavía están todavía con apelaciones en curso, con lo cual no sabemos cómo van a terminar y pues seguramente van a ir marcando jurisprudencia. De los que he dicho antes consensuales, creo que los dos así más destacados que ha habido han sido los de Telepizza y el de Pronovias. En el caso de Pronovias, realmente es una toma de control por los acreedores que fue consentida por la empresa. O sea, los bonistas se han quedado con el capital, han reestructurado parte de la deuda con una quita del 67% y es un plan que ha sido votado y adherido por todas las clases. Y por tanto, ahí también en este se contemplaba dentro del mismo plan cierre de determinadas tiendas, que es lo que hablábamos antes de la resolución de contratos, y también procesos de venta de franquicias para generar caja para atender las propias necesidades del plan. En el caso de Pronovias, tiene ciertas similitudes, también es consensual, y aquí lo que se ha hecho ha sido una capitalización de créditos, o sea, los acreedores han entrado en el capital con 260 millones, ¿no? Y al mismo tiempo se ha acordado la entrada de nueva financiación del fresh money para poder continuar con el negocio. Yo he estado mirando y
dentro de la poca información que todavía hay, la sensación es que en estos momentos se están produciendo o tantos planes consensuales como no consensuales, o incluso más no consensuales que consensuales. No lo puedo afirmar con rotundidad porque, obviamente, los no consensuales son planes que fácilmente son noticia en los medios. Los consensuales son menos noticiables y, por tanto, pues puede haber, hasta que no tengamos estadísticas, no podremos llegar a conclusiones. En el caso de los no consensuales, el que posiblemente todo el mundo conoce es Celsa, que Celsa precisamente es el que sirve de ejemplo para el aviso que he dicho antes. No nos quedemos quietos si tenemos una importante carga de deuda y encima esta deuda tenemos riesgo o ya ha sido comprada por fondos, porque los fondos pueden decidir que una forma muy buena de entrar en la empresa con una deuda que han comprado muy barata es a base de presentarnos un plan de reestructuración. Se entra en un plan de reestructuración donde se termina capitalizando su deuda. Oye, es más complejo, ¿no? O sea, capitalizando su deuda, haciendo propuestas de distintos ámbitos, y pues nos podemos encontrar, como ha ocurrido en el caso Celsa, pues que simplemente los antiguos propietarios se han quedado sin empresa. La empresa ha pasado a ser de los fondos que habían comprado la deuda. Y además, como se hizo mediante lo que se llama un procedimiento previo de confirmación de clases, es la resolución que hubo del juzgado de la mercantil número 2 de Barcelona, no era recurrible en apelación e incluso han intentado ir al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso, con lo cual eso ya es firme y definitivo y los fondos se han apoderado de la empresa. Luego tenemos supuestos que entran dentro de lo que podríamos llamar el artículo 639, especialmente el apartado 2, que es el que habla de los arrastres por acreedores que están en el dinero. El primero de ellos es el de J. Vilaseca, que es una papelera, en el que después de muchas negociaciones con los acreedores financieros no se alcanzó un acuerdo y aquí el arrastre se ha hecho por parte de la clase de pymes. Es interesante este caso, yo creo, en la medida en que mientras los grandes acreedores no creían en la viabilidad de la empresa, los que han defendido la continuidad de la empresa han sido aquellas empresas que, bueno, porque por su tamaño la pérdida de un cliente les puede resultar más sensible y en línea de lo que yo comentaba antes, pues han valorado que es mejor perder el dinero de una operación, pero no perder un cliente, que el impacto es mucho mayor en sus propias cuentas. Luego, en el caso de Naviera Armas, es un caso que podríamos decir que tiene, por un lado, o sea, lo que es más relevante de este caso es que es el primer caso en el que el ICO tiene un serio quebranto. Aquí el planteamiento que se hizo es similar al de Telepizza en la medida que los bonistas se han quedado con la empresa de forma pactada con los antiguos accionistas, que se han quedado con un 16% del capital, pero se ha hecho una quita de toda la deuda que había. Con lo cual, toda la banca ha perdido la totalidad de su crédito financiero y además el ICO, pues como decía antes, ha tenido una pérdida aquí de 40 millones de euros. Yo sé que está, hasta donde yo conozco, todavía no está resuelto en apelación, pero este es un caso que realmente pues puede marcar mucha tendencia respecto a pérdidas de créditos ICO que hasta ahora siempre han sido muy difíciles de admitir. Y por último, como reseña muy breve, comento el caso Sheldis, que es una empresa de congelados de pescado de Galicia. Realmente lo que es interesante de este caso, y ya con esto ya voy a terminar, es que aquí se crearon un sinfín de clases para así conseguir tener clases suficientes para poder aprobar el plan de reestructuración. Había una clase que era el proveedor de congelados, otra que era el proveedor de energía eléctrica, o sea, se hicieron muchas clases. La verdad es que fue el primer procedimiento que terminó chocando con una audiencia, era la audiencia de Pontevedra, que quizá no está tan avezada en procedimientos de este tipo como pueden ser las de Madrid o Barcelona. Entonces, el plan se terminó aprobando por la audiencia, pero de todas maneras, como los acreedores disidentes no quedan obligados por el plan, pues el hecho de que hubiera acreedores muy fundamentales que habían sido disidentes que no estuvieron afectados por el plan, pues supuso que en la práctica Sheldis ha terminado el concurso.
al final por ir a buscar instrumentos de ingeniería jurídica que, bueno, pues que en realidad no son sostenibles, pues porque si no, si uno tiene a todos los acreedores enfrente, tiene que estar muy preparado para ver cómo va a ser capaz de sobrevivir, teniendo que atender a algunos que estaban fuera, sin financiación, etcétera. Luego querría comentar simplemente, y solo doy el titular, que no, lo que no podemos olvidar es que por el hecho de que haya los planes de reestructuración siga habiendo dos instrumentos concursales útiles para un negocio que está en crisis y que no soporta un plan de reestructuración, que siempre es el prepack, que es pedir al juzgado que nos nombre un experto para en 3 meses que encuentre un comprador, y luego las ventas productivas, de unidades productivas de toda la vida, que en esas tampoco hay mucho que explicar porque ya son conocidas y que con la nueva ley pues se han depurado y funcionan mejor de lo que funcionaban antes. Que sin esto, muchas gracias a todos y si hay alguna pregunta estaré encantado de contestar. Hola a todos otra vez. Oye, gracias Agustí por tu brillante y amplia exposición y práctica. Casi no me has dejado temario para seguir, pero te lo agradezco igualmente. Realmente has demostrado tu larga experiencia, conocimiento y brillantez operativa. Desde Clearfield Turnaround, tal como hemos dicho antes, estamos más enfocados en middle market y pymes, lo que es lo que hay en el mercado español concretamente, o socio Grupo. Las organizaciones hoy en día se enfrentan a desafíos operativos muy importantes. eh, y lo importante es analizar todo, no solo la empresa, sino el entorno, el mercado, el sector donde opera. Hay mercados muy maduros, difíciles de innovar un gran plan de reestructuración, eh, y hay mercados con gran futuro potencial. Porque las situaciones que denominamos special situations, o sea, empresas atractivas en baja rentabilidad, tanto puede estar en un negocio industrial, de servicios, hasta incluso en una startup que ha de buscar pues, sinergias con otras compañías. Lo más importante es el análisis y diagnóstico de la situación, ya te digo, no solo de la compañía en sí, sino del entorno. Una evaluación estratégica de la actividad y su operativa del negocio, el análisis para implementar el plan de viabilidad, una gestión muy al detalle, diaria, semanal, mensual, anual, de la tesorería y liquidez a corto plazo, ver claramente y no autoengañarse en la rentabilidad de la empresa e identificar lo primero las áreas problemáticas. Muy importante la estructura de deuda actual y su coste de la deuda a nivel bancario, aunque hoy en día hay otros elementos de financiación, como data lending, mezzanine tal, que todo es un abanico que no es solo bancario que hay que tener en cuenta. Y muy importante la posición de la empresa del mercado y su entorno de competidores. Esto es, a veces nos creemos que tenemos la mejor empresa del mundo porque hemos estado toda la vida, ha sido rentable, ha dado un bienestar a los trabajadores y a la familia, pero los mercados cambian y muy rápido. En la estrategia de reestructuración hay que ser claros, transparentes, incluido con los bancos, y para renegociar con los acreedores siempre hay que partir de una mejora en la posición de la deuda. Identificar muy bien los costes operativos y optimizar la estructura de costes. Muy importante. A veces lo mejor es coger especialistas sectoriales que nos acompañen tanto a Clearfield o a Turnaround para ir más rápido en el diagnóstico de la situación y una inmediata reestructuración de la empresa. La revisión y distribución de activos y la revisión y ajustes, estrategia de precios y comercialización de productos si es realmente competitivo. Hoy en día, con la entrada de la venta online, eh, como Amazon y otros operadores, bueno, pues esto ha bajado, nos ha puesto más en el mercado a ser mucho más competitivos. Y luego grandes players asiáticos que están empezando a entrar en toda Europa, Estados Unidos, todos los mercados con sus propias marcas y si no están adquiriendo marcas, lo cual nos crea más presión en las redes comerciales de productos. Es importantísimo definir los objetivos
establecer las metas claras y alcanzables para mejorar la rentabilidad, definir los objetivos a corto, medio y largo plazo para reducir la deuda e identificar las áreas de crecimiento y oportunidades de mejora. La implementación del plan siempre se aconseja que los equipos que entran para reestructurar la compañía o que apoyen a la compañía den las pautas indicadas con el conocimiento interno y el saber hacer del equipo gestor actual. No se trata de sustituir a nadie, sino de apoyar e identificar mucho mejor los objetivos y las obligaciones que hay que hacer. Hay que monitorizar con un sistema de seguimiento todo el proceso y, sobre todo, comunicar en toda la organización y al equipo que trabaja el compromiso de lo que es hacer un esfuerzo. No es una colaboración rápida y fácil, pero sí con objetivos claros se puede conseguir. Eh, es importantísimo ser transparente, no opaco, y cuanto más claridad, más apoyo se puede tener con los acreedores, tal como ha comentado Agustí antes. Es importante contar con que el apoyo y que el acreedor confíe en el proyecto futuro de la empresa. La gestión del cambio de organizaciones y de la cultura, normalmente siempre es necesaria una reestructuración, que es el caso, como ha dicho Agustí, de Celsa, que no han querido cambiar nada, han querido seguir controlando a la familia el poder de la compañía y ha pasado lo peor, que es una opacidad, una descapitalización de la compañía y un modelo de mala gestión empresarial. Eso es un nivel de 5.000 millones de facturación, que es otra liga y nosotros estamos hablando para pymes que facturan entre, diríamos, 10 y 100 millones. Mm, Hay que dar un poco de formación más técnica de reestructuración a los empleados, sobre todo en el nuevo proceso, porque es una rotura con el día a día que llevan habitualmente. O sea, se rompe el día a día para entrar a una nueva etapa también muy interesante y de mejora. En los procesos de reestructuración cabe todo el mundo y el que tenga conocimiento y que aporte ideas para dar un mejor plan de efectividad de futuro, ¿no? La revisión de la estructuración ha de ser constante y periódica. No es un plan que un día me decía la directora financiera de SEAT hace años, cuando estaba en posiciones de baja rentabilidad, me decía: "Joder, es que tengo tantos planes de viabilidad hechos por las grandes firmas consultoras que no sé cuál aplicar y no veo su efectividad porque no me ayudan a aplicarlos". En cambio, nosotros desde Clearfield y Turnaround ayudamos a la empresa no con un plan de negocio, sino con una efectividad operativa inside de la compañía. Negociamos con los bancos, negociamos con los acreedores, negociamos con la administración, que siempre es el lado más complejo. El poder de la agencia tributaria y de la seguridad social bueno, lo tienen todo y aquí poca negociación suelen hacer. Hay que ajustar siempre el plan en base a los resultados operativos que va teniendo la compañía, ¿no? Ser muy realista con el entorno cambiante de las empresas y mantener sobre todo una comunicación abierta con los accionistas y equipo directivo, ¿no? Hemos ofrecido en cantidad de reestructuraciones y compras productivas. Algunas de las referencias que algunos conocéis ha sido la Cacaolat, de la cual pude convencer a Covega y a DAM que me apoyasen operativamente, económicamente e industrialmente en salvar una empresa de referencia, sobre todo en Cataluña, una empresa que factura de torno de 40 o 50 millones. Bueno, problemática por su estructura de deuda y tal. Luego otro que le he llegado a ver, que es un caso de éxito de un concurso con una que actualmente está muy activa, líder en troquelería en el sur de Europa, sobre todo para el grupo Volkswagen. Y Mecanatubo es una venta de una productiva a un fondo de infraestructura francés. Bueno, te vendrá. Luego hemos ayudado a Menorquina a reestructurar la deuda bancaria, también controlada por fondos. Entró un fondo de inversión, falló en su proyecto de gestión y entraron fondos de deuda a financiar el reflotamiento. Bueno, por nuestra parte, quería agradeceros vuestra asistencia una vez más, sobre todo a Agustí y a todo el equipo de Clearfield y Turnaround, para poder dar siguiente apoyo a las empresas que tengan en estos momentos
dificultades o les haya bajado la rentabilidad. No todos son concursos. Y luego, lo que es muy importante, recordar las palabras de Agustí, hay que adelantarse. No hay que esperar que el problema venga encima. O sea, hay que hoy en día, con todos los ERPs de alto análisis financiero, tú detectas si baja rentabilidad, si es culpa tuya, culpa del mercado, culpa del producto o culpa del equipo humano, que es muy, muy importante el factor humano en una empresa. Y todos hemos aprendido mucho en varias reestructuraciones y en situaciones complejas, tanto a nivel personal como a nivel operativo. Y hay mucho por hacer. La economía en según qué sectores está muy boyante. Hay que aprovechar un país turístico como España, que está subiendo la calidad y no, el turismo da muchos servicios, compra mucha alimentación, muchos componentes para los hoteles, materiales, vajilla, lencería y demás. O sea, hay mucho abanico de la industria que apoya a sectores tan potentes y luego las nuevas tecnologías, las infraestructuras, las energías renovables, ¿no? Pues estamos aquí para apoyar.